Veamos ahora la geometría de cómo nosotros mantenemos la posición cuando hacemos una flexión. Vamos a dibujar primero el caso en que no nos vamos a preocupar en qué posición se encuentra la mano, porque resulta que el desplazar la mano hacia el lado es más o menos importante para ver cuánto es el torque que yo voy a absorber. En el próximo video vamos a dedicarnos a ese punto. Ahora solamente quiero ver de a poquitito entrar en el tema de comparar fuerzas con torques en una geometría de este tipo. Así que ni siquiera voy a dibujar los músculos, voy a decir, ok, yo tengo aquí el brazo, yo tengo acá una fuerza que va a ser una fracción de lo que es mi peso, porque yo estoy soportando no solamente acá, sino también con los pies. O sea, si yo veo la flexión, yo tengo aquí los pies, aquí tengo la espalda, aquí tengo los brazos, así que mi masa completa en parte está siendo soportada por los pies, en parte por los brazos, y de hecho los brazos yo lo divido en que la mitad es soportada por un brazo y la otra mitad por el otro. Así que en este minuto yo voy a hablar sencillamente de una fuerza gravitacional y no me voy a preocupar todavía sobre el valor, vamos a verlo cuando hayamos analizado este cuadro de acá. Esta fuerza está actuando bajo un cierto ángulo θ que depende de cómo yo tengo ubicados mis brazos, y lo que a mí me interesa es que yo tengo aquí por ejemplo un largo, llamémoslo L1, o llamémoslo largo del brazo, LB, y acá tengo el otro lado que está apoyado en alguna parte en la superficie. Y a mí lo que me interesa en esta parte solamente es ahora entrar al tema del torque que yo estoy generando, porque el torque es justamente lo que va a generar el movimiento en esta dirección. Yo lo que yo tengo que hacer es que el músculo me debe soportar mi peso acá. O sea, esta fuerza me va a generar un torque, y el torque que el músculo genera tiene que contrarrestarlo. O sea, básicamente yo voy a tener que jalar para acá, en este sentido, a través del músculo, para justamente compensar esta fuerza. Y eso es un torque. Ahora, ¿cómo calculo el torque acá? Yo tengo el brazo, y yo tengo el ángulo y tengo una fuerza, pero esta fuerza no es perpendicular al brazo. Y si recordamos, los torques se calculan en función de aquella componente que es perpendicular. Así que lo primero que voy a hacer es dibujar la línea perpendicular acá. La voy a dejar exageradamente larga, para poder construir aquella componente que es perpendicular. Entonces acordémonos cuál es la regla. Yo si tengo un punto en que está actuando esta fuerza, y tengo la punta donde llega la fuerza a este vector, yo para construir las distintas componentes tengo que hacer dos cosas. Una, tener claro cuál es el eje que me interesa, que sería este, y su correspondiente factor perpendicular, y ahora tengo que construir dos líneas. Una que es paralela a esta, voy a dibujarla acá, aproximadamente aquí, y otra que es paralela acá, ambas pasando por la punta del vector. La otra iría aproximadamente por acá. Y con eso ahora yo ya puedo construir las dos componentes. Este vector FG va a tener una componente a lo largo del brazo y una componente perpendicular al brazo. Esta de acá es igual a este lado de acá de este triángulo. En consecuencia, si esto es la hipotenusa, FG, esta componente de acá va a ser FG, que es la hipotenusa, pero como es el cateto opuesto para este ángulo θ, y este es el ángulo θ de esta esquina de acá, como es el opuesto, estamos hablando del seno de θ. Así que aquí tengo seno de θ. Así que el torque que me va a generar el peso que estoy soportando, o la fracción del peso, va a ser igual a el brazo, LB, el brazo en el sentido técnico de brazo, que en este minuto además es justamente el brazo, por la fuerza gravitacional que estoy soportando, que es una fracción del peso, por el seno de θ. Ok, con eso yo ya sé lo que tiene que hacer el músculo. Y por ejemplo, ahora podría tratar de ver en qué situación yo puedo elegir un ángulo de modo de que este torque no sea muy grande, sea lo más pequeño posible, para lo cual me sea más fácil hacer flexiones. Así que lo que me interesa ahora es jugar un poquitito con la geometría para ver en qué situación yo puedo minimizar este seno de θ. O sea, yo voy a variar esta altura, llamémosla Z, y quiero ver cómo se va a modificar este ángulo de acá en función de saber en qué rango de torque voy a tener que trabajar y cuánto me va a costar el esfuerzo hacia el músculo. Pero para ello ya nos estamos dando cuenta de lo que pasa. Depende muy fuertemente de donde yo coloco mi mano. Si yo, por ejemplo, ahora desplazo mi mano hacia acá afuera, esta posición ya no va a ser posible así, porque esto es un largo definido, el largo del brazo y el largo del antebrazo, LA por ejemplo. Así que lo que yo voy a tener ahora es una figura de este tipo de acá.
y lo que yo hice es, al correr este punto para acá, abrir este ángulo. En consecuencia, me va a aumentar este seno, me va a aumentar el torque. Sin embargo, como me estoy moviendo, tengo que ver en qué punto de operación me conviene. Para eso vamos a ver ahora la geometría, en donde voy a considerar el desplazamiento de este lado también, de la posición de la mano hacia los lados, para poder ver cómo afecta el torque que tengo acá.